tardes. Arrancamos después de las explicaciones de la primera experiencia de evaluación. Explicaciones bastante ligeras, pero que de repente sí dan un servicio. Revisando el contenido. El contenido para el parcial 2 arranca aquí. En la parte donde dice 20, que soy. El primer contenido entonces sería, vamos a acercar un poco esto. Acerquemos un poco eso. Dice introducción a la trigonometría. Ángulos, medida, ángulos cuaterminales, posición estándar, razones trigonométricas de ángulos. Dice que lo puede encontrar en la sección 6.1 y 6.2 de qué. Bueno, este material está hecho en su segundo parcial con el libro de Chokosky. Todo el segundo y tercer parcial se usará Chokosky. Ya lo vamos a ver, vamos a ir al capítulo 6, vamos a entrar por allá. Este contenido originalmente no era para hacer un examen 2. Yo lo partí en 2 porque es demasiado y podían tener problemas. En realidad eran 2 exámenes parciales. El primero era este y el segundo era todo este contenido hasta llegar al final, hasta llegar aquí. Entonces lo que hice, se lo dividí para que no sea tan voluminoso y tenga alguna oportunidad de mejorar o sacar mejores notas, porque no tiene ese montón de contenido. Entonces el contenido llegará hasta lo que son ecuaciones trigonométricas para nosotros en la sesión 7.2 del libro. Este ya sería el primer tema del parcial número 3. Entonces esta fecha está programada para el sábado también, el sábado 1 de agosto. Estaba originalmente para el viernes 31, pues yo lo pasé para el sábado. Lo que no moví, les vuelvo a recordar, fue las demás fechas. No moví el examen 3 porque ya es crítico, porque hay que terminar el periodo, ni el examen de reposición, porque luego vendrán las revisiones y la subida de calificaciones a internet para que le aparezcan a usted al final. Y el examen, el contenido 3 arrancaría entonces, tercer parcial para recordar, desde aplicaciones de triángulos, rectángulos, todo es el libro de Chokosky, hasta llegar a funciones trigonométricas inversas, senos y cosenos, nada más. Esto. Para esta parte del tercer parcial, sí hay videos ya en YouTube. Del segundo parcial es que no dejé, fíjense, no tuve la oportunidad de salvarlos. Los videos del segundo parcial, si no ya tuvieran ustedes la ventaja de ir a leer contenido del segundo parcial porque estuvieran todos esos videos. Ahorita no, ya lo vamos a subir. Entonces, si alguien quiere adelantar tercer parcial, todo esto ya tiene videos en el mismo canal, ya están todos. Ahí puede verlos para que vaya repasando en forma adelantada. Entonces, vamos entonces, recordando eso, al libro. El libro aquí tengo con el índice. Pues aquí esto también se los mandé. Arranco con el 6.1 que habla de ángulos. Por supuesto, he ido marcando en el material por lo menos qué tipo, qué es lo que vamos a ver de los ángulos, ¿verdad? ¿Qué tipo, qué características los ángulos? No venimos a repetir la misma teoría. Eso debe quedar claro. Y luego de repasar un poquito de ángulo, vamos a pasar a lo que son funciones trigonométricas, que sería la sección 6.2 que menciona la programación. Ahí lo puede leer, ya se lo mandé, hay que leer. Nunca se quede solo con lo que damos aquí, porque es muy poco. Y ahí sí, en el camino, también vamos a ver identidades fundamentales. Ahí van los contenidos. Y así sucesivamente. Este sería el capítulo 6 para terminar con lo que son las funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Eso sería el capítulo 6.2. Ya el capítulo 6.2. Nosotros vamos a arrancar ahorita con lo que es ángulos para que recordemos qué es lo que buscamos de ángulos aquí. Pues entonces empecemos. Y quiere ver escribiendo por ahí en el material. Segundo parcial entonces, ángulo, y empezaríamos con una definición. Aquí no aparece la definición formal. Yo la voy a tataratear aquí. Definición, ángulo en posición estándar. Perdón, ángulo en posición normal o estándar. Escriba ahí. Ángulo, posición normal o estándar. O estándar. Cabe hacer notar que hasta hoy nosotros manejamos ángulos en el plano. Es decir, un ángulo que tenía dos lados, o dos rayos llamados lados. Eso es lo que vimos hasta hoy. Pues aquí ya vamos a avanzar un poquito más y lo que queremos es orientar esos ángulos. Ya no que estén tirados ahí en el plano al azar, no. Entonces escribamos pues. Ángulo cuyo vértice está ubicado en el origen del plano cartesiano. O el plano XY, que también le llaman así. Es decir, que el origen va a estar aquí. Lo voy a poner aquí. Este va a ser el origen.
Goma. Uno de sus lados, entre paréntesis, lado inicial, es fijo sobre el eje positivo de las X. Es claro entonces que este semieje X sería el lado inicial. Ya está ahí. Y como un ángulo tiene dos lados, pues solo falta hablar del segundo. ¿Sí? Antes no nos preocupamos si este era lado inicial o terminal, nada de eso. Sencillamente eran lados, aquí ya no. Ya se está relacionando ángulos con el plano cartesiano. A eso se llama normal o estándar, pero con más condiciones, ¿verdad? Y el segundo lado, recuerden que era lado 1, lado 2, y el segundo lado, entre paréntesis, lado terminal. Aquí aparece lo del lado terminal. Con libertad de giro. Es el que se mueve. Recuerde que este que está en el eje X ya no se mueve fijo. Con libertad de giro a favor o en contra del movimiento de las manecillas de un reloj. Favor o contra. Aquí sería a favor, ¿verdad? Sí. Y esto sería en contra. Favor o en contra de la manecilla, del movimiento de las manecillas de un reloj. Entre paréntesis, ángulos negativos para este. A favor, el ángulo es negativo. Y en contra, ángulos positivos. No sé si se acuerdan que de signo de ángulos nunca nos referimos en el primer parcial. Ángulos positivos, ángulos negativos y el movimiento es a favor de la manecilla del reloj y positivo cuando es en contra. Es decir, que nos interesa los signos de un ángulo. El ángulo no tiene signo y quien genera un signo es la forma como se rota el lado terminal. Pues lo voy a dibujar y lo voy a poner en verde. Imagínense que este es el lado terminal. No le he puesto. Póngase que este es el lado terminal. Y supóngase además, y aquí sí tiene sentido lo que voy a escribir. Esta notación es importantísima porque nos dice cómo se rotó el lado terminal. Vamos a imaginar que inicialmente un lado estaba sobre el otro, es decir, que el ángulo mide 0 grados. Pero cuando se indique esta flecha, ya no está indicando que la separación entre los lados, está indicando cómo se rotó el lado terminal, es decir, que el lado terminal se movió de esta forma. Por lo tanto, ese ángulo, según lo anterior, debería considerarse un ángulo positivo. Imagínense que le llamo teta a ese ángulo. Es la medida, ¿verdad? Y por lo anterior, por convenio, se considera un ángulo positivo. Siempre. Y eso lo puedo ver aquí, ¿ve? Aquí me están indicando cómo se giró el lado terminal. El lado inicial es fijo. El lado terminal está sobre el eje Y positivo. Se giró de esta forma. Eso quiere decir que el ángulo mide 90 grados. Este otro, el lado inicial es fijo sobre el eje X. Se giró varias vueltas. Es decir, que de aquí hasta aquí serían 180, 270, 360. Mire, va sumando y sumando. Llegar hasta este punto. Está hablando de un ángulo positivo porque así se rotó el lado terminal. Esta notación es para indicar cómo se ha movido el lado terminal del ángulo positivo, pero este no. El lado inicial y el lado terminal se movió de esta forma, quiere decir a favor de la manecilla de un reloj. Se considera un ángulo, hasta aquí serían menos 90, hasta allá serían menos 135 y ahí el signo menos. Es más, voy a mostrarles a ustedes el plano cartesiano con los dos giros para que aprendamos esto. Venga, les voy a mostrar el plano cartesiano con ángulos especiales en los ejes, nada más. Por ejemplo, cosa que ya sabíamos, esta es para indicar rotación positiva, como modelo. Y este para indicar rotación negativa. Ya sabemos nosotros por la definición que el lado inicial está aquí siempre, para un ángulo en posición normal o estándar, relacionado con el plano cartesiano. Entonces, si yo lo giro de esta forma, estaría hablando de que ese lado, ese ángulo, su medida debe ser 90 grados hasta hoy. Si lo hago de esta forma, es claro que debería ser 180. Noten que estoy tomando los giros con los lados terminales, el lado terminal sobre los ejes. Si estoy hasta aquí, sería 90 una vez, positivo, 90 dos veces y 90 tres veces, que eso equivale a 270 grados. Y el último en la circunferencia, solo con un giro completo en azul, de aquí hasta aquí sería 90, 2 veces 90, 3 veces 90 y 4 veces 90. Claro que eso es 360 grados. ¿Qué estoy tomando? Estoy tomando ángulos nada más especiales, cuyos lados terminales están en los ejes, pero
con giro positivo. Esos ángulos se conocen como ángulos cuadrantales. Escriba aparte, ángulo cuadrantal, y es una categoría. Eso de cuadrantal no existe en los ángulos del primer parcial. Aquí ellos no tenían posición, aquí sí. Allá no hablaba de positivos, negativos, aquí sí, pero también se introduce una nueva clasificación que llaman ángulos cuadrantales. Ángulo cuadrantal es aquel cuyo lado terminal está sobre uno de los ejes. No voy a interpretar como que está en los cuadrantes, al revés. Está en uno de los ejes. Ahora, ¿y qué pasaba si el lado terminal y inicial estaban en el mismo lugar? Estaríamos hablando de una medida de 0 grados. Entonces, un ángulo de 90 es cuadrantal, de 180 es cuadrantal, de 270 cuadrantal, de 360 incluso 0. ¿Está? Ahora, también en la definición de ángulos cuadrantales no me especifica cuántas rotaciones puedo dar. Yo puedo girarlo como una especie de anillo así, ¿ves? Y ese lado terminal, si termina aquí, en este mi eje, también sería un ángulo cuadrantal. Y para saber cuánto mide ese ángulo, pues habría que sumar circunferencia. Pues cuando empecé aquí y terminé aquí, sería una circunferencia, 2 circunferencias, 3 solo las cuento. Y ya tendría la medida. Lo único que sé que es positivo, pero es cuadrantal. Igual se aplica si el ángulo es negativo. Mire, este ángulo hasta aquí, la rotación es negativa. Imagina que es beta. Ese ángulo se considera de medida negativa de acuerdo a lo que acabo de dar en la definición y equivale a menos 90. No lo vaya a medir por el otro lado. Dice, no, si lo hago de esta forma, hasta aquí, como estoy en movimiento a favor de las manecillas del reloj, en el orden sería menos 180. Y así sucesivamente, mira. Menos 270. Y si quiere toda la circunferencia, de aquí hasta allá, pues serían menos 360. Todos esos ángulos también se consideran ángulos cuadrantales. Tiene el lado terminal sobre los ejes y la teoría no especifica si es positivo o negativo. Solo dice el lado terminal en los ejes. Que sea positivo no me importa, que sea negativo peor. Entendamos eso porque así voy a preguntar y voy a sacar un poquito más de las preguntas más acuciosas para que piense, vea el concepto y piense en él. Matemática no solo es venir a operar. Si estamos haciendo eso, entonces no estamos aprendiendo nada. Tiene que ir al concepto, pero sacarle, expulgarlo un poquito. Ojo con esto, aquí la teoría dice que cuadrantal es que el lado terminal está sobre los ejes. Nunca mencionó ser positivo y negativo. No me diga usted que este no es cuadrantal porque es negativo. ¿Por qué me va a decir eso? Es como cuando la pregunta que se hizo, dos rectas que no se cortan son paralelas. ¿Cómo es posible eso? Claro que pueden cortarse y la posibilidad es esta, pues. Está claro que en libros o en el colegio no lo acostumbraron a esas preguntas, pero aquí sí, al mínimo detalle hay que estar alerta. No es mala intención, es para que aprendamos a tomar los conceptos de manera adecuada. Entonces, ya hemos visto ángulos cuadrantales. Aquí está, mire, ángulo cuadrantal. Aquí más o menos se lo platican. Luego, segunda clasificación, que es contraria a cuadrantal. Ángulos acuadrantales o no cuadrantal. Ángulo acuadrantal, ahí lo van a hallar también cuando lean el material. Cuadrantal y tienen sinónimo o no cuadrantal. Es la negación del anterior, pues. No cuadrantal. Otra nueva categoría es aquel cuyo lado terminal está en uno de los cuadrantes. Yo le pregunto, ¿y cuántos cuadrantes tiene el plano cartesiano? 4. 4. Excelente. Y no solo eso, el conteo de los cuadrantes es en contra del movimiento de manecillas de un reloj. Este es el primer cuadrante. Segundo cuadrante de lo que ya vio. Este es el plano cartesiano que usted conoció, pues. Tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante. Es lo que vio ya usted vio. Por ejemplo, viene otra teoría más. Voy a tomar color negro. Le pregunto, ¿en qué cuadrante está el lado terminal de ese ángulo? No le doy nombre al ángulo, solo lo puse ahí. ¿En el cuadrante número? 3. 3. ¿Es positivo o es negativo? No se sabe. Negativo. ¿Es positivo o es negativo? No se sabe.
Tiene Negativo. que indicar la Negativo. rotación. Negativo. Correcto. Tiene que Eso, indicar eso me gusta porque estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Si yo lo hago así, estaría hablando de un ángulo. negativo. Y si lo hago de esto, estaría hablando de un ángulo. Positivo. Positivo. Es decir, aquí viene una observación, pregunta de examen. Te la estoy haciendo adelantada. Pregunta de examen. ¿Estamos hablando del mismo ángulo o es ángulo distinto? Distinto. Ángulos distintos. No, el ángulo es el mismo. Porque el lado terminal y inicial es el mismo. La medida es la que es distinta. Mire, ya vamos aprendiendo a pensar más. Note que el Uno es ángulo, positivo y el otro es negativo. voy a pintarlo. Déjeme terminar. Me voy a pintar. Este sería el lado inicial. Y este sería el lado terminal. Si lo mido en forma negativa o positiva, ¿el ángulo es distinto o es el mismo? El ángulo es el mismo. El ángulo es el mismo. Es el mismo. ¿Qué es lo diferente? La forma de medirlo. ¿Estamos? Entonces en el examen yo le puedo decir, mire, tengo el ángulo y le pregunto, ¿el ángulo es distinto o es igual? Como este, por ejemplo, que está aquí. Usted me va a decir, no, es que es distinto porque es positivo. ¿Qué es eso? No tiene nada que ver. Recuerde que un ángulo no lo define la medida. Al ángulo lo definen los lados terminales iniciales. Es más, de esto no habíamos hablado antes, pero le puedo recordar ahorita. Esta es la forma de medir un ángulo, pero esta sería otra. En realidad, un ángulo no se mide de una sola forma. Dicen algunos, se puede medir tomando puntos interiores, pero también se puede medir tomando puntos exteriores. Que la medida no es la misma es otra cosa, pero el ángulo sí. Nunca moví ni cambié esos lados de ahí. Lo mismo pasa aquí. Si yo tengo un ángulo, siempre si tengo un ángulo, voy a pintarlo otra vez, a poner verde ahora. Si yo tengo un ángulo en posición estándar, recuerde que el lado inicial no se puede mover de ahí. Quien es libre de moverse es el lado terminal. Entonces, si yo tengo un ángulo en posición estándar, siempre habrá dos formas de medirlo. Una positiva, que es la tradicional que uno usa, pero también una negativa para el mismo ángulo. Ahora, ¿son iguales esas medidas? ¿Cómo van a ser iguales si una es positiva y otra es negativa? Con solo ver los signos. ¿O me dice usted que menos 2 es igual a 2? La lógica dice que no. Está claro que las medidas van a ser diferentes por el signo ya de entrada. No me interesa el número. Ya son distintas las medidas, pero el ángulo siempre es el mismo, no cambió. Ve usted lo que se saca de esa definición. Facilita y bonita. Bueno, pero no era eso lo que quería. Quiero algo más todavía. Voy a borrar un poco. Vea qué interesante esta teoría. Si manda alerta con preguntitas un poquito, moviendo algo, se lo van a echar a la bolsa. Ahí van a comer, van a jugar en chute con usted, si no se pone vivo. Pues la idea que queremos aquí es que aprendamos a deducir, formas de preguntas, responder con calma, pero andar atentos. Por ejemplo, voy a tomar color rojo. Y aquí quiero hablar, después ya voy a decir de aquí quiero hablar. Imagínense que tomo el lado terminal. El lado inicial ya no lo voy a pintar nunca más. Ya sé que es el eje X positivo. Por lo tanto, en el plano cartesiano, es por eso que en la gráfica nunca se ven los dos lados, solo se ve uno. Aquí todavía están poniendo los dos. Este no debería estar coloreado en azul. En realidad, el que debería tener azul es este. Nada más ese. ¿Qué me están diciendo? El lado terminal. Entonces, ese ángulo que tengo actualmente, este ángulo que está en rojo, supóngase que le llamo teta, debe estar claro que pertenece al segundo cuadrante. Y aquí viene la teoría. ¿Qué significa eso entonces? Quiere decir que la posición de un ángulo no cuadrantal en el plano cartesiano depende de la ubicación del lado terminal. Escriba, observación. La posición de un ángulo no cuadrantal, en los cuadrantales no, porque están en los ejes. La posición de un ángulo no cuadrantal depende de la ubicación de su lado terminal. De su lado terminal. En el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Quiere decir que un ángulo va a pertenecer a un cuadrante. La medida no se ¿Puede especifica. repetir? Sí, como no. La posición de un ángulo depende de la ubicación del lado terminal en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante.
Y está claro que no depende de la medida. La medida no tiene nada que ver. Aquí tendría que teta esté en el segundo cuadrante y es positivo. Nada más, no digo más. Otro. ¿Qué tal si el ángulo está en verde? Es más, antes de continuar, es más, diría que este ángulo es obtuso. Hasta aquí mide 90. Más de 90 y menos de 180. Aquí tengo clarísimo lo que es las clasificaciones según la medida del primer parcial, que antes no tenía porque no estaban relacionados con plano cartesiano. Imagínense que agarro este, color verde, y lo ubico aquí. Vamos a ver la herramienta, otra vez estamos en lo mismo. Es que estas clases son para eso, para aumentar ese nivel. Imagínense que es el ángulo. Y vengo yo y le digo, bueno, y pongo la medida aquí. Y le pregunto, ese ángulo se llama, pongámosle sí. ¿En qué cuadrante lo ubicaría? Pregunta aquí, por ejemplo, de completación. Y es claro que está en el cuarto cuadrante. ¿Qué es positivo o negativo? No me interesa. No me interesa. La posición no depende del signo. Entonces, ahí terminaríamos con ángulos cuadrantales y no cuadrantales. No olvides, si está en los ejes es cuadrantal. Puede ser positivo o negativo, no importa. Y si no está en los ejes, se llama cuadrantal. Y ese tiene posición. ¿Están? Aquí se dice, por ejemplo, si este es cuadrantal, se dice que el ángulo está en el eje Y positivo. Por si acaso queremos tener una referencia, voy a borrar esto. Si queremos tener una referencia para los ángulos cuadrantales, podría decir, por ejemplo, vamos a ver. Podría decir, por ejemplo, que este ángulo está en el semieje Y negativo. Recuerden que para arriba es el Y positivo, para abajo están los números Y negativos, para allá los X positivos, según lo de los reales, porque esta es una recta real, los X negativos. ¿Estamos? Entonces, si un ángulo está ubicado en el eje Y positivo y su medida es positiva, ¿estamos? Podría medir 90 grados. ¿Pero es la única medida? No. Atención con esto, que es el siguiente tema. Mire, este ángulo aquí tiene el lado terminal en el eje Y positivo. Seguro que una de las medidas es 90 grados. ¿Pero es la única? No, porque podría haber otro que dé un montón de vueltas y que el lado terminal sea el mismo. Si tiene 3 vueltas, una vuelta sería 360. Si tiene 2, más 360. Si tiene 3, más 360, más este 90. Eso quiere decir que si un ángulo tiene un lado terminal en cierto lugar, la medida no será necesariamente única. Van a haber un montón de ángulos que comparten el mismo lado. Esos ángulos se llaman ángulos coterminales. Escriba. Otra categoría. Infinito. Ángulos coterminales. Otra categoría. Ángulos coterminales. ¿Se recuerda cómo empezamos en geometría, verdad? Conociendo términos, conceptos y hasta después la práctica, que es lo que estamos haciendo aquí, conociendo terminología y definiciones. Coterminales. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Tienen el mismo lado terminal. Sí, solo sí. Tienen el mismo lado terminal. ¿Verdad que no menciona cuadrantales a cuadrantales? Ni menciona, ni me interesa. Tampoco habla de positivo y negativo. No tiene nada que ver. Puede ser positivo, puede ser negativo. No me interesa. Sencillamente es que comparte el lado terminal. ¿Como cuál? Por ejemplo, este. Quiero un coterminal. Podría ser este. Y no solo eso. Ese ángulo coterminal, supóngase que le llamo teta al ángulo. Bueno, aquí le llaman gamma. Supóngase que se llama gamma como ellos lo nombran. Déjeme borrar ahí. Verde. Ese gamma, si el ángulo que me dan es el que está en azul, medido de esta forma, este sería gamma coterminal que se pone C sub C, pero sería un coterminal positivo. Es decir, los coterminales también van a tener signo, que va a depender cómo se rotó el lado terminal del ángulo coterminal que está tomando, pero no es el único. Puedo tomar otro positivo. Mire, si hago esto, también es coterminal al anterior y positivo también. Puedo tomar otro color verde y me doy gusto dando vueltas como que sea una resistencia de estufa. Mira. Doy vueltas las que a mí se me antojen y termino ahí. También es coterminal con el anterior. La medida no es la misma. Son positivos todos.
¿Qué quiere decir? Que los ángulos coterminales también gozan de la posibilidad de ser negativos negativos y positivos. Si solo sí, igual lado terminal. Voy a ponerlo así. Y igual van a ser positivos, los coterminales, y negativos. La pregunta es, ¿hay alguna forma de cómo encontrarlos? Sí. Por supuesto que hay forma de cómo encontrarlos y entremos a los números, pues. Divirtámonos un poco. Ya que no hemos hablado de números hasta ahorita, hagamos un gráfico y platiquemos para que se den cuenta cómo se sacan. Ahí viene una fórmula. Yo quiero mostrárselo así, ¿eh? Empecemos con uno de los clásicos, básicos. Tomemos verde y voy a tomar un ángulo en el primer cuadrante. Y lo voy a tomar positivo para que lo entienda bien. Aunque no importa cómo lo tome. Este ángulo, imaginen que se llama teta. Seguro que hasta agudo es. La medida es mayor que 0 y menor que 90. Hasta eso. No tengo que poner los nombres a los ejes. Si quiere, póngalo. Lo importante es que ponga el plano cartesiano. Se debe sobreentender. Entonces, yo quiero encontrar un coterminal para ese positivo, ¿verdad? Si lo quiero negativo, entonces empezaría a rotar a partir del eje X negativo de esta forma hasta terminar ahí. Recuerde que todos los ángulos en posición estándar, el lado inicial es fijo. No importa si se llama cuadrantal, acuadrantal, coterminal o no coterminal, lo que sea. Nosotros de aquí en adelante solo vamos a trabajar con ángulos en posición estándar. No espere el lado inicial, ya sabe que está ahí. Por ejemplo, si yo tomo un coterminal positivo, lo voy a hacer en azul y lo voy a hacer punteado. Voy a empezar. Tengo que empezar de aquí por fuerza porque no hay otra forma de hacerlo. Es el único lado inicial que hay. Si llego hasta ahí, sería el mismo, ¿verdad? ¿Sería el mismo? Sí. Sí. Eso quiere decir que todo ángulo es coterminal con el mismo. Ah, pero voy a seguir para hallar otro. Y ahora voy a usar color rojo. A partir de ahí, del mismo, voy a seguir en rojo. Hasta parar en el segmento en verde, porque esa es coterminalidad, si no, no. ¿Lo ve? ¿Se da cuenta? Entonces, vea qué interesante está esto. Este que esté en rojo es coterminal, el que estaba en negro al original. Este que esté en rojo sería un teta. Según la notación que vamos a usar, coterminal. Y le voy a poner arriba positivo. ¿Por qué? Porque giré el lado terminal de ese coterminal en contra del movimiento de la manecilla de un reloj. En realidad el coterminal empezaría de aquí, ¿ve? De ahí. Lo quise poner en azul para que se fijaran que todo ángulo es coterminal con el mismo. Esta es una propiedad, parece la propiedad reflexiva, ¿se acuerdan? ¿Les parece? Bueno, pues entonces, ¿qué fue lo que se hizo para obtener este ángulo coterminal que esté en rojo a partir del ángulo dado? Es decir, que para encontrar coterminales va a necesitar el original. De este no se va a salvar. Pero ¿qué fue lo que hizo? Voy a examinarlo. Lo que hice fue sumar toda esta parte angular. ¿Ven? Todo esto lo sumé hasta llegar al segmento que está en verde. Es suma. Recuerda que es un ángulo y la medida es un número. ¿Estamos? ¿Qué fue lo que sumé? Lo voy a hacer más grueso. Lo voy a poner cruzado ahora. Mira, lo voy a poner así. ¿Ven? Para que lo vean me diga qué es lo que estoy sumando en realidad. Es decir, lo que habría que quitar solo es este. ¿Ven? Porque este es el mismo ángulo. Es decir, agarro el original y ¿qué fue lo que sumé? ¿Alguien se fija qué es lo que sumé? ¿Qué sumé? 360. La circunferencia. Es decir, no está hecho redondito, bonito. Pero si yo agarro este y pongo una circunferencia aquí, me voy a poner una circunferencia aquí. Mire. Así, ¿ven? Si yo pongo esa circunferencia, voy a borrarlo mejor. Ahí va bien. Para que miren ustedes que lo que estoy sumando son circunferencias. En realidad, para encontrar coterminales, lo que se suma son circunferencias. Voy a mostrarlo así. Y luego voy a borrar para que noten ustedes. Aquí tengo la ventaja con esta herramienta que por lo menos algunas cosas se pueden ver. Voy a tomar el ángulo original. Voy a suponer que es ese. Y le voy a llamar teta, como siempre, como estaba haciendo ahorita. Y ahora le voy a sumar una circunferencia, pero la voy a dibujar. Porque la circunferencia es esta, ¿no? De centro en el origen, ¿verdad? Entonces, voy a quitarle solo el ángulo teta. El ángulo teta sería hasta aquí, ¿ven? Ese sería el ángulo teta, el que estoy tomando. Pero el ángulo coterminal no puede arrancar de este lado terminal. Forzosamente debería arrancar, voy a ponerlo punteado, desde el eje X. Porque recuerde que los ángulos parten de ahí. Si este fuera teta,
En realidad lo que estoy haciendo para que comparte el mismo lado terminal, es sumando circunferencia. Aquí está, mire, completa la circunferencia. Ahí se la llevó completa. Esta llave es el ángulo teta más una circunferencia. Por ejemplo, pero eso sería si el ángulo coterminal es positivo. ¿Y qué pasa si es negativo? Hagamos uno. Por ejemplo, así, ¿ven? Agarremos color verde. Imagínense que el ángulo es este. Este sería un coterminal negativo, ¿ven? Pero no es el único. Puedo seguir y hacer esto y aquí pararía y tendría otro, ¿eh? ¿Qué es lo que estoy haciendo a partir de esta medida? Pues sumando circunferencia, la vuelta completa. Es decir, arranco allá, pero termino en este lugar. Por supuesto, al ángulo original. Quite esto. Desde aquí hasta allá es una circunferencia. Si no lo han visto, ¿eh? Ahí, ¿ve? Solo habría que quitar este, ¿eh? Para no esté repetido. Miren. Ahí está la circunferencia completa. Entonces, viene la observación aparte. Para encontrar ángulos coterminales, se suman o se restan circunferencias al ángulo dado. Se suman o se restan circunferencias al ángulo dado. Recuerde que una circunferencia equivale a 360 grados. Voy a hacer uno porque luego viene otra medida. Por ejemplo, ¿qué pasa si un ángulo se llama teta? 30 grados. Y yo le pido, encuéntreme un ángulo coterminal positivo para 30. Lo que dice la teoría es que yo tengo que sumar a ese ángulo circunferencias. Yo sé que la circunferencia tiene 60 grados, 360. ¿Cuántas va a sumar? Usted va a tener la libertad de decir si quiere sumar solo 1, 2 o 3. Aquí voy a poner un número. Como son circunferencias, recuerde que se usan los números para contar. Los números para contar podría ser este. Sume 0, circunferencia del mismo ángulo. Sume 1, 360, 2 y así sucesivamente. Son contadas porque estoy sumando circunferencias. Es decir, que aquí debe ir un número. Ese número usted lo va a escoger. Si pone un 1, sería equivalente a sumar 360, porque sería 360 por 1. Si pone 2, serían 2 circunferencias, le clave el 2 ahí, pues sería 30 más 600, 720, que sería multiplicado por 2. Así se obtiene. Pero también pueden ser negativos. Este sería un ángulo coterminal positivo. ¿Y cómo encontraría coterminales negativos? Dice la teoría que lo que va a hacer ahora no es sumar circunferencias, sino que restar. Si quiero, puedo tomar este como muestra. Yo no voy a sumar, voy a restar en el sentido amplio de la palabra. ¿Sí? Y aquí siempre voy a poner un n que voy a escoger. ¿Qué n voy a escoger? Un natural cualquiera. 2 circunferencias, voy a sumar 3, 4, 20, 1000, las que yo quiera. Pues. Aquí puedo poner 4. Estaría restando 4 circunferencias. Lo que pasa es que la medida aquí va a ser escandalosa. Pero es un ángulo coterminal negativo. Lo de negativo no significa que el ángulo debe ser negativo. No. Es la forma como se rota el lado terminal. Un ángulo coterminal negativo, el resultado puede ser positivo incluso. El resultado puede ser positivo. Por ejemplo, así, ¿ven? Mire qué interesante esto. Bueno, voy a dejar ahí porque quiero hablar de otra medida. Entonces, la coterminalidad de ser positivo o negativo no depende de la medida. Recuerden que los signos de un ángulo no es más que la forma como se gira el lado terminal. Por lo tanto, puede haber un ángulo coterminal negativo cuyo resultado sea positivo al final. Voy a poner ejemplos, pero no quiero todavía porque quiero avanzar en el contenido. Ya lo vamos a hacer eso después. Luego doy una fórmula completa. Déjeme pendiente de eso porque quiero ver un concepto más. Mire, hasta hoy nosotros hemos medido ángulos solo en grados. Llegó el momento de cambiar. Yo les decía a ustedes que más adelante también nos iban a interesar los radianes. Pues es ahora que vamos a trabajar con 2 sistemas de medida. De aquí en adelante, todo en 2 sistemas. Y ojo con la calculadora para usar eso. Entonces escriba ahí, medida en radianes de un ángulo. Medida en radianes de un ángulo. Definición. En el libro las definiciones vienen en verde. Y los teoremas vienen en anaranjado. Este libro viene bien especificadito. Voy a ampliar un poquito la pantalla. Quitemos este. Ahí está mejor. Mucho mejor. Y aquí está la definición. Aquí arriba hacen comentarios, se lo grafican incluso. Y hacen comentarios y al final ponen la definición. Escriba. Es la medida de un ángulo central. Voy a ponerlo así. O está determinado, como quiera. Está determinado por la medida de un ángulo central
sustendido por un arco igual en longitud al radio del círculo. ¿Puede repetirle? Un radián es la medida de un ángulo central sustendido, voy a quitar lo que parece más, por un arco igual de longitud al radio del círculo. Y ojalá lo sorprenda con preguntas en el examen. No le voy a preguntar así. No, ya las preguntas no son de colegio ni de escuela. Ya para que sea un poquito más crítico. La misma pregunta, pero con un poquito de adorno para que piense o dude. Tiene que acostumbrarse. Esto está mostrado aquí, ¿ven? Aquí tendría el centro del círculo. Estos serían los radios. Recuerden que esto es R. Y este arco que nosotros llamamos S antes, si ponga que le damos S, debe tener longitud igual al radio. Es decir, que este es como un radio enrollado. ¿No se acuerda cuando hablamos de la longitud de la circunferencia? Eso es R. Lo que pasa es que igual que antes, a esto se le llamaría un radián. Es decir, un ángulo cuya abertura es igual al radio de la circunferencia, pues. Radián le llaman. Relacionado con radio. Ajá, ¿y qué pasa si este arco de longitud R pongo un segundo por allá? Y llego hasta aquí, por ejemplo. Y tomo el ángulo central, por ejemplo, que sea este. Yo pregunto, ¿y cuánto crees que será la medida de aquí hasta allá? Como lo que están haciendo es tomando la medida del ángulo igual a la longitud de arco. Pero hasta aquí, si lo recorre de esta forma, debe ser que es una vez el radio. Ajá, y se sigue hasta allá, sabiendo que esta también es R, tendría entonces que serían 2 radianes. De eso se trata. Es más, nosotros ya hicimos esto con la longitud de la circunferencia. ¿Cuántas veces cabía el radio en la circunferencia? ¿Se acuerdan? Todo eso lo hicimos. Entonces, esto es la relación que hay, el radián, la relación que hay entre un ángulo central versus el radio. Pero nosotros probamos que la circunferencia tenía ¿cuántos radios? 2pi radio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esta era la longitud de la circunferencia. Con la diferencia que quito lo que es longitud y en vez de hablar de radio, quito el radio y pongo la palabra radián. Entonces, en general, ¿cuántos radianes tiene una circunferencia? Pues está representado por el número 2 veces pi. ¿Estamos bien? La medida en radianes de la circunferencia es 2pi. 2pi radianes relacionado con el radio. Nosotros en la práctica, en los libros en la práctica se omite la palabra radián cuando se sabe que se está trabajando de ángulos. El número pi ya representa, está relacionado con el radio, pero cuando se habla, está claro que se habla de ángulos, si no, no va a representar radio. Entonces, en general, tenemos una conversión inmediata. Sabemos que en radianes la circunferencia tiene 2pi, voy a ponerle radianes todavía, ya lo vamos a eliminar. 2pi radianes sería el ángulo correspondiente a la amplitud de la circunferencia completa, 2pi radianes. Pero tiene un equivalente en sexagesimal. Esto sería en radianes. Pero en sexagesimal ya lo habíamos visto. Sexagesimal. ¿Y cuánto es en sexagesimal? 360 grados. ¿Lo vemos? Si sabemos que estamos hablando de ángulos, entonces en la práctica se omite la palabra radianes, ya se entiende. Por lo tanto, nos queda la siguiente igualdad, que es un factor de conversión. Quiere decir que una circunferencia en radianes es 2pi, pero en sexagesimales es el viejo 360 grados. De aquí viene la conversión, perdón, el factor unitario que usted conoció. Pase dividiendo este 2 si no sabe qué es ecuación, pues. De aquí sale una equivalencia que usted ya creo que maneja. Bueno, si estudió bachillerato, y no. Si no es nuevo para usted. Al dividir esto, 360 entre 2 le queda, que es la conversión clásica. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo de esta transformación que acabamos de ver, pi radianes como ángulo. Si no es ángulo, no debe llevar la palabra radianes, es un número cualquiera. Pi radianes equivale a 180 grados. ¿Para qué me sirve esto? Para allá es para pasar de radianes a grados. Y para acá, para pasar de grados a radianes. Eso lo vamos a utilizar. Y ya vamos a entrar en acción. Porque de aquí en adelante no se va a quitar de encima usted
esos dos tipos de sistemas y vamos a aprender a manejarlo con la calculadora y estar atentos. Mire, aquí está, ¿ve? Relaciones entre grados y radianes. La que le acabo de mostrar es esta, que es valiosa, con este es suficiente, no ocupamos más. 180 igual, equivale a pi radianes. No vamos a utilizar la palabra radianes, lo vamos a poner pi porque estamos hablando de ángulo. Y luego le dicen a cuánto equivale un grado. Mire, también hacen un despeje, aquí tienen una conversión para grado y aquí le ponen también las conversiones en radianes, esas se las dejo a usted, excepto la primera. Entonces tengo, si quiero lo pongo así, que pi radianes equivale a 180 grados. No olvides que este es el sistema radianes y este es el sistema sexagesimal. Jamás olvide esta conversión. Ahora, ¿por qué se llama factor de conversión? Repito, me permite pasar de radianes a grados o grados a radianes, pero también este se conoce como factor unitario. ¿De dónde viene eso de factor unitario? Cuando lleven química, van a ver esto también. Factor unitario. ¿Por qué le llaman factor unitario? A mí me gusta llamar factor unitario más bien. ¿Por qué? Miren, como estos números son iguales, dice que este es equivalente a aquel. ¿Y qué pasa si pasa dividiendo uno al otro lado? Porque entiendo que todo número está multiplicado por 1. Puedo entender que el 180 está multiplicado por 1, que el número pi también está multiplicado por 1, que son propiedades de los números reales. Entonces, si yo paso el número pi al otro lado, me quedaría el 1 a la izquierda y a la derecha me quedaría 180 sobre pi. ¿Estamos? Como esos números son iguales, está claro que este es 1. Eso lo está diciendo, pues. O al revés. Pase el 180 dividiendo al otro lado, sería pi sobre 180, que es lo que está mostrando ahí. Y aquí le queda el 1 pues de la derecha. Como quiera usted, la unidad de los reales por este factor de conversión que se llama factor unitario porque es la unidad la que representa, lo puede escribir como 180 sobre pi o pi sobre 180. Cualquiera de los dos casos es 1, que es lo que ellos más o menos hacen ahí. Factor unitario, entonces, nosotros vamos a utilizar. ¿Para qué lo vamos a ocupar? Para conversiones. Entonces, escriba aparte. Escriba aparte. Convertir, ya vamos a regresar a coterminales, no se me ha quedado todavía, no se me ha olvidado. Convertir 30 grados, voy a mostrar uno cómo se hace, solo uno, no más. 30 grados a radianes. 2 voy a hacer y otro radianes a grados. No, 3 voy a hacer para que quede completo esto. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se utiliza el factor de conversión o el factor unitario? Se utiliza así. Primero se escribe lo que le dan. Bueno, entre una de sus formas. No es la única, pero. Y luego multiplicamos por la unidad. Empiezo por parte. Está claro que el 1 es elemento neutro para multiplicación y sigue siendo 30. Luego, esa unidad la voy a escribir de acuerdo a lo que le acabo de mostrar. Es decir, ese 1 lo voy a escribir como una fracción. No olviden que se puede escribir así. O se puede escribir así. Según los despejes que hacía hace poquito. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, para no andar bailando, la unidad que se quiere eliminar esta vez son los grados. Pues abajo se ponen grados. Recuerden que el factor de conversión uno lleva grados. Y el otro lleva radianes. Y la unidad que quiero son los radianes. Eso va arriba. Aquí van a ir los tales radianes. Lo voy a poner esta vez. Así, ¿ven? Así se miraría. Estos grados se van a cancelar con esos grados y al final lo que me queda son los radianes. Pero ahora voy a los números. ¿Quién acompaña a los grados? Pues ahí según el factor, la igualdad, quien lo acompaña es un 180. Ponga 180 ahí, pues. ¿Y quién acompaña a los radianes? El número pi. Ponga el número pi. Claramente los grados se van a cancelar con grados. ¿Y qué me va a quedar? Y aquí le toca simplificar. El número pi va a quedar en la respuesta. Es un número exacto. Lo que le va a tocar simplificar a usted es 30 sobre 180. O sea, hace con la calculadora. Y ahí le sale la equivalencia simplificada y de lujo. ¿Cuánto es eso? Note que ya cancelé los grados porque se cancelaban. En la práctica uno no pone los grados. De un solo sabe que usted está en grado y usted también se va a cancelar. ¿Cuánto me da eso? Pi sextos. Me da, una de las escrituras es pi sobre 6, que es la forma adecuada como uno lo lee, pero también es lo mismo que decir un sexto de pi, son la misma cosa. Lo que pasa es que en la práctica se acostumbra a escribir así mejor expresado, aunque es lo mismo, pi sexto. Entonces en el fondo, 30 grados es exactamente igual, el ángulo, la medida, que pi sexto. Lo que pasa es que está en dos sistemas totalmente distintos. Este sería en sexagesimal y este sería en radianes.
y pare de contar y así puedo hacer las transformaciones. Solo usaría Pero este. en Solo esa usaría respuesta ya no tenemos que poner radianes. Pi sexto radianes en la algo práctica no. no se pone porque recuerde que son ángulos. Al ser ángulos no pone la palabra radianes ni aquí ni allá. Voy a hacer otro. Otro. Por ejemplo, ¿y qué tal si le piden que convierta? Escriba ahí. Convertir 7 pi tercios, que así se lee, se junta el pi con el numerador. En la práctica se juntan los dos. Ah, es lo mismo que decir 7 tercios de pi. Pero 7 pi tercios. Se junta siempre. A grados. Ya no ponemos los pi radianes, 7 pi tercios radianes. No, ya no se menciona. 7 pi tercios. Estamos hablando de ángulo. Si hay duda que es ángulo, sí, se pone radianes. Pero si no, no. Y nosotros vamos a tratar solo con ángulo, pues entonces no ponemos radianes. Entonces, ¿cómo empezamos? Como siempre, primero escribo lo que me dan. Ya sé que eso lleva radianes implícitos. Voy a multiplicar por la unidad, pero ya no voy a poner el 1 y un solo, voy a poner la conversión. ¿Qué es lo que quiero eliminar? Como esto tiene unidades radianes, van a ir abajo. Los radianes, pero están representados por pi, de un solo el número. ¿Qué quiero? Los grados. Eso van arriba, pero está representado por 180. Mire. Es decir, este número pi se va a cancelar con aquel. Y la unidad que va, es decir, cancelar pi con pi, ya se van los radianes. Son los radianes los que se acaban de cancelar. Y el número que queda le va a tocar simplificarlo y ponerlo de manera exacta. Pone decimal, es decir, 7 por 180 partido entre 3. Te escribiría así, ¿ven? Y la unidad se pondría afuera porque vale para todo ver. Los grados irían afuera. No importa lo que quede abajo. ¿Qué quedó ahí? 420 grados. Esa es el equivalente entonces. 420 grados. Y aprendí a pasar de radianes a grados y grados a radianes. Pero quiero poner otro más. Escribe ahí, observación. Es una propiedad, bien. Observación. Voy a poner como observación. Todo número real representa la medida en radianes de un ángulo. Ojo, mucho ojo con eso. Todo número real, por aquí creo que lo voy a hallar, representa la medida en radianes de un ángulo. Hay que avanzar grueso aquí para abajo. Representa la medida en radianes de un ángulo. Nunca lo hallé, voy a regresar. Voy a buscar el índice. No estoy. Ángulo. En radianes de un ángulo. Por ejemplo, miren, si estamos hablando de ángulo teta, decir 2, eso es un ángulo. Es lo mismo que decir 2 radianes con el apellido, que no se escribe, no se acostumbra a ponerlo cuando es ángulo. ¿Estamos? Cuidadito va a confundir esto con 2 grados. Cuidado. Para que sea grados, tiene que ser explícito el grado, la unidad o el símbolo de grado. Si no se especifica símbolo, son radianes. No lo olvide. Quiere decir que los números reales que usted conoce ahora, cualquiera que tome es un radian, representa radianes. Terminado entonces, voy a hacer el último ejercicio que quería. Escriba, convertir, voy a tomar beta igual a 10 a grados. ¿10 qué serían? Radianes. Y no tengo que poner la palabra radianes. Ya saben que estoy hablando de ángulo y por lo anterior ya sé que son radianes. ¿Cómo está el sonido? No está muy fuerte. El sonido de mi micrófono. No. ¿Está bien? Te escucho como cortado. Cortado. Entonces, cortado si es el internet que nos está fallando. Venga, sigamos. Pues. Entonces, ¿cómo hago esto? Igual. Lo que me dan, sé que son radianes. Multiplico por el factor de conversión. Los radianes hay que eliminarlos, van abajo. Y los grados, que es lo que quiero, va arriba. Ojo con eso. Es claro que este llevaba implícito radianes, pero este también se van a cancelar. Quiere decir que toda esta operación, exacta o no, va a ser grado. Y escríbala. Si quiero lo pongo como corchete, 10 por 180. No le pongo los grados porque eso pertenece a todo el resultado. Todo partido entre pi y todo el resultado serían grados. Simplifique un poco. ¿Cuánto da eso? Es claro que sería. ¿Cuánto sería? ¿Lo ven?
1800 sobre pi grados. Este pi ya no representa radianes. Representaría una constante de los reales. Constante. Ojo con esto. Ojo. Cuando estaba aquí, el pi llevaba radianes. Pero también llevaba radianes aquel. Pero se cancelaron. Esa es la idea. Quedaron los grados. Quiere decir que este número pi carece de unidades. Es una constante real. Por lo tanto, todo esto es una constante real y la unidad de todos ellos es el grado. Esto representaría la medida y es el valor exacto. Cuidado, pone decimales. Ya le expliqué con cuidado qué ocurría con eso. Entonces, ya pudimos pasar un ángulo en cualquiera de los sistemas. Vuelvo a los coterminales, compañeros. Ahora sí, con mejor perspectiva que antes. Venga. Habíamos dicho que para encontrar coterminales, pongámoslo así, sea teta un ángulo cualquiera. Porque yo ofrecí fórmulas y no las había puesto, porque no quería desgastarme también. ¿Cómo se encuentra con terminales positivos? ¿Y cómo se encontrarían con terminales negativos? No quiero dos fórmulas, con una lo puedo hacer, pero quiero mostrarles. Dice la teoría que lo que hay que hacer es sumar al ángulo dado circunferencias. ¿Estamos? Esa circunferencia, ahora sabe usted que se puede representar por un ángulo sexagesimal. O esa circunferencia se puede representar en forma de sexagesimal, en radianes, perdón, y sexagesimal. Entonces, para los cuaterminales, pues claro que si son positivos van a haber dos fórmulas. Una fórmula cuando el ángulo dado viene dado en sexagesimal y otra fórmula cuando el ángulo viene dado en radianes. Entonces, lo que voy a hacer es sumar circunferencias. Si fuera sexagesimal, ya sé que lo que se suma es 360, excepto que quiere decir cuántas circunferencias va a tomar. Y si teta está en radianes, lo que va a sumar ya no son 360 porque serían términos no semejantes, serían no homogéneos. Si este está en radianes, este debe estar en radianes también. ¿Estamos? Si este está en grado, este debe estar en grado. Excepto que aquí va a ir un n, si quiere le ponemos n. Ese n va a ser cambiable, puede ser 1, puede ser 2, 3, 4. Para no ponerlo fórmula separada, solo voy a decir que ese n es un número natural. Se escribe así. ¿Y cuáles son los naturales? Pues una de ellas, incluyendo el 0, son los que se usan para contar, que lo puedo poner así, ¿ven? Y ese n que voy a poner aquí, esta es una sucesión en realidad. Este es libre, usted escoge. Va a encontrar un coterminal de teta sumando 20 circunferencias, pues no hay problema, solo escoge el 20 de ahí, pues. Y lo que está haciendo es sumando en ambos casos. Es decir, tengo dos fórmulas, por eso aparecen en los libros dos que ya los vamos a ver. ¿Y cómo voy a encontrar coterminales negativos? Yo voy a poner una sola después. Si el ángulo se llama teta, está claro que ahora sé que son dos fórmulas por los dos sistemas de medida, pero ahora debo restar y no sumar. ¿Estamos? Circunferencias, si el ángulo dado viene en sexagesimal, por n. Y si viene en radianes, también con la diferencia que ese n hay que decir que es natural. ¿Estamos? Eso quiere decir, compañero, que para encontrar coterminales positivos y negativos, las fórmulas son casi idénticas. La diferencia es que en una se restan y en otra se suman. ¿Sí lo vemos? Positivo se suma y se resta. Pero lo que utilizo al final son números naturales. Es decir, números que no son negativos. Pero nosotros sabemos que en la práctica hay un conjunto numérico que tiene positivos y negativos. Y no solo eso. Con eso puedo mejorar. El número que está a la mitad, digámoslo, es el 0. Después aparecían estos, ¿no? Yo no sé, ¿se acuerdan de qué estoy hablando? Puntos suspensivos y seguían. Estos que están aquí son estos, ¿no? Son los naturales. Pero a la izquierda de 0 son estos mismos, excepto que, ¿qué pasaba? Son aquellos, pero con signos cambiados, llamados estos enteros negativos, que usted conoció en el colegio. Esto es el 0, que no es ni negativo ni positivo, y los demás se llaman enteros positivos. Así, ¿ven? ¿Qué quiere decir?
que de esta fórmula yo puedo hacer una sola y la voy a hacer. La diferencia es que el signo no lo voy a cambiar aquí, sino que el signo se lo voy a cambiar al n, porque ese n, unos van a ser negativos, que serían estos, ¿ve? Los otros van a ser positivos, pero este abarca los dos signos. Y voy a escribir las fórmulas finales para no enredarlo. Solo quería mostrarle de dónde vienen. Entonces ahora sí voy a poner los ángulos coterminales y solo voy a poner una formulita. La diferencia va a ser qué signo va a utilizar para los enteros. Cuando tome enteros positivos, serán coterminales positivos. Y cuando tome enteros negativos, serán coterminales negativos. Venga, pues. Fórmula, ahora sí. Si le gusta la anterior, úsela. Yo no uso casi nunca la anterior, mucha fórmula en algo que no vale la pena. Vamos a empezar así. Ángulos coterminales. Ahora sí, coterminales. Sea teta, igual que antes. Un ángulo cualquiera. Ángulo, cualquiera, puede ser positivo, negativo, como quiera, cuadrantal, lo que quiera. Aquí no hace más diferencia que ser un ángulo. Y es más, tampoco dice cuál es la medida, si es radiano o es decimal, va a depender. Entonces, vamos a los coterminales. A ver si les gusta. Puedo poner los dos al mismo tiempo, la misma fórmula. Ahí van los dos. Porque me la computadora prendida. Sería igual a el teta que me dieron más 360, esto sería para hexadecimal, grados por n. O teta más 2pi n. Lo único que voy a decir aquí es que n ya no está en los naturales, sino que está en los enteros. Terminado. Por ejemplo, cuando estos sean enteros negativos, voy a ponerlo en rojo. Cuando el n sea negativo, va a cambiar este signo. Porque más por el menos de este va a ser menos. Estaría encontrando coterminales negativos en sexagesimales. Cuando este sea positivo, se conserva este signo. Estaría encontrando coterminales positivos, pero en sexagesimal. Lo mismo en este. Cuando n sea negativo, va a cambiar este signo. En vez de sumar, va a restar. Esos son coterminales negativos. Y cuando este sea positivo, no hay cambio aquí. Son coterminales positivos. Con esta fórmula, yo calculo coterminales positivos y negativos a discreción. Pues hagamos una práctica, pequeña práctica. Y me va a ayudar usted. Ojo con la calculadora. Saque calculadora o que lo vamos a ocupar. Para que me ayude. Si no me ayuda, entonces no hago nada y sigo con otro tema. Después vamos a dejar esta tarea aquí. Esta tareita, claro que aquí vamos a trabajar. Así es. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a agarrar 30 grados otra vez. Supóngase que teta es igual a 30 grados. Y le pido entonces tres ángulos coterminales positivos para 30. 3. Son infinitos. Porque recuerden que solo tengo que darle valores a n. Y 3 coterminales negativos. La fórmula es coterminales positivos y negativos para 30 sería 30. Como esté en sexagesimal, no tengo que usar la que esté en radianes. Sería 360 por n, si quiere la fórmula, con n en z. Puedo preguntar en un examen esto. Esta fórmula, y no le pongo esto aquí, ¿eh? O le puedo poner esto, sí, le puedo poner así como está. Encuentra ángulos coterminales solo positivos. Le quito este signo de aquí, ¿eh? Así, ¿eh? Vamos a ver. ¿Para qué? Voy a poner, para armarla. Quito eso. Le pregunto, ¿la fórmula anterior sirve solo para hallar los ángulos coterminales positivos? Miren lo que dice aquí. Aquí hay positivos y negativos. Cuando n sea positivo es suma. Y cuando n sea negativo resta. No. Los encuentra todos, positivos y negativos. Pero claro, no es esa la pregunta. Digamos, positivos y negativos. ¿Cómo voy a encontrar los positivos? Dándole valores a n en z más. ¿Como cuál? Puede ser 1. 2, 3. Excelente, el que usted quiera. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para que me lo muestre, que aprendamos todo? Voy a tomar 30, porque eso dice la teoría. La fórmula, voy a poner 360, paréntesis, coma, y dígame con qué n va a trabajar.
¿qué n le gustaría? Ese sería el primero. Aquí me quedaría igual para el final. Otro, 30 más 360, espacio, igual, y dígame qué n usó, porque el n es libre, con 3. Ve el último, 30 más 360, paréntesis para saber qué número usar igual, y me dice el n que usó. Yo voy a usar el primero, voy a usar n igual a 4. Entonces aquí, pues 360, aquí voy a poner 4, haga el trabajo y me da el resultado, lo voy a poner en negro. ¿Qué otro n quiere que tome? 6. 6, perfecto. Aquí voy a poner 6, color negro. Entonces pongo 6 aquí y hago la operación y me dice cuánto es. ¿Y el último? 0, Lick. 0. Sí. Es el mismo. Vale. Negativo. Poner 0. ¿Pero es positivo? Negativo 2. No, espérese. Compañero me dice 0. N igual a 0. Si es n igual a 0, ¿sumó o restó circunferencia? Ninguno. No, es el mismo ángulo. ¿Ok? Y eso no sumé ninguna. Para ser positivo, sume circunferencia. Reste, hay un número bonito ahí. ¿Qué número? Negativo no puedo poner porque son coterminales positivos todos. ¿Estamos? Si uso negativo, estaría encontrando coterminales negativos. Este es para este. ¿Eh? ¿Qué pongo? 7. 7 aquí. Y 7 allá. Denme los resultados. Primero, el segundo y el tercero. Ya simplificado. ¿Por qué la pantalla no da, vos? No me da la pantalla. El primero da 1470. 1000. No está apagada, ya la aprendí. Apaga el 1470. micrófono, compañero, que tiene problema con la pantalla y la máquina. ¿Ya? Apaga el micrófono, que le estamos oyendo todo aquí. Me está interrumpiendo. ¿El segundo? 2190. 2190. Es decir, que dio un montón de vueltas. Dio 6 vueltas, 6 circunferencias, los giros. Como son positivas, está girando así. ¿Eh? Son 6 las que giró después del lado terminal. El último. 2550. 2505. Es decir, que facilito. Este es facilito. Solo hay que saber la teoría, saber usar vivos. Porque yo voy a preguntarnos así de esta forma. Se me va a ocurrir cualquier otra cosa. Porque cuando uno hace los exámenes es la ocurrencia que se le dé. Pues. Claro que siempre esté jugando entre el mismo parámetro. Entonces tendría eso. Ahora voy con un coterminal negativo, los otros los encuentra usted. Para negativo sería 30, como antes, más, sigo con el más, porque recuerde que el signo quien lo va a dar es el n. Está claro que esta vez los n que voy a usar van a ser negativos. Más 360. La fórmula pongo más, no depende de él, paréntesis, y voy a escoger un n. Este n, si es negativo, tiene que estar aquí. Es decir, que este n tiene que estar en z menos. ¿Como cuál, por ejemplo? Ahí creo que escuché menos 4. Miren, ponga menos 4. Pues. ¿Y cuánto da eso? El resultado final, usted hace los otros. Yo ahora voy a hacer uno. Negativo 1410. Menos 1410. 1410. Atención que el resultado salió negativo, pero no tiene nada que ver con esto. ¿Eh? Lo que tiene que ver es la operación, porque aquí restó. Cuando multiplico estos signos, más por menos da menos. Y lo que resta son 4 circunferencias, no suma. Y así pueden contar los demás. Ahora voy a hacer uno en radianes. No voy a encontrar uno nada más. En radianes. Por ejemplo, voy a tomar beta igual a pi tercios. Y le pido que me encuentre un beta coterminal negativo. Por uno nada más. Puedo ofrecerle una lista también ahí. Entonces empiezo un beta coterminal. Negativo sería pi tercio, que es el ángulo que me dan. Eso no puede faltar. Más, como estamos hablando en radianes, yo no pongo 360 grados. Y aquí voy a tomar un n. ¿Lo ve? Es pi. Puede ser menos 10. Voy a poner menos 1. ¿Para qué menos 10 tan largo? No, menos 1. Si es negativo el que ocupo. Pues.
Un negativo cualquiera, vaya. Y opere. ¿Cómo se va a operar? Es para eso quería esto, por si acaso, como siempre, no está de más. En realidad, fíjense que los términos son semejantes para el número pi. Entonces, se copia el número pi y se suman los coeficientes. El coeficiente de esto es 1/3. 1/3, póngalo. Y va a ser menos por más, da menos. Y me va a quedar 2 por 1, que es 2, sería 2, así, ¿ven? Haga la suma y copia el número pi. Eso es lo que está dicho ahí. Así se opera en radianes. El número pi debe quedar cuidadito, se le ocurre aproximarlo sin darle el derecho a aproximar. Siempre la respuesta exacta es primero. Y si aproximar es hasta el final, no en el camino. ¿Cuánto da eso? Menos 5/3. Menos 5 pi entonces sobre 3. Ese es un coterminal negativo. Vengo, entonces ya podemos encontrar ángulos coterminales negativos. Lo mismo podría ser, ¿y qué pasa? Por ejemplo, yo le digo, bueno, encuéntreme un coterminal negativo para este gamma que vale menos 90 grados. Y le pido gamma coterminal negativo. Ese es cuadrantal, no tiene nada que ver. ¿Cómo lo encuentro? Menos 90 menos grados, ¿verdad? Como está en grados, 360 más, ¿verdad? Y aquí voy a poner un n, como me dice que es negativo, este n debe ser negativo. Y lo pongo. Menos 90, te lo hace rapidito. Bueno, aquí era menos 50. ¿No? Y aquí pone un número gigantesco. Terminado. Lo dejo ahí. Eso sería entonces coterminales. Y ahora viene un trabajo. Este sí es tarea, para que trabaje usted. Aquí les muestran a ustedes multiplicadores. Estos multiplicadores no los necesitan, más bien se va a enredar. Cuando convierte de grados a radianes, ¿por qué se multiplica y lo demás? No me interesa. Solo recuerden el procedimiento que yo le di. Venga, pues, escriba ahí. Ángulos especiales en la circunferencia. Ángulos especiales en la circunferencia en los dos sistemas. En los dos sistemas. Aquí ya viene hecho. Aquí ya vendría hecho esto. Supóngase que esto no está para practicar, ¿verdad? Entonces, le voy a mostrar, bueno, especiales, ¿por qué son especiales? Por distintas razones. Ahorita no le voy a decir por qué son especiales, porque necesitamos más teoría para ir hablando de la especialidad, de por qué son especiales. Después hablamos de eso. Entonces, lo más fácil es aprenderse los ángulos inicialmente en grados. En grados. Y le voy a mostrar de dónde salen estos especiales. La idea es que vaya desde 0 grados en la circunferencia hasta 360. No más. Recuerden que la circunferencia, los grados que tiene es de 0 a 360, no más. Si ya se pasa de 360, entonces sería una segunda circunferencia. ¿Cómo se sabe cuáles son los ángulos especiales? En grados, ¿verdad? Luego los vemos en radianes. Bueno, si toma el primero usted y el segundo es de memoria. El primer especial en la circunferencia es 0 grados. Y el segundo es 30 grados. El siguiente especial, ¿cómo se encuentra? A partir de 30, lo que se hace es sumar 15 grados al anterior. Sume 15. Es claro que 30 más 15 es 45. Vuelva a sumar 15 otra vez. 45 más 15 es 60. Más 15. Borremos eso. Es decir, a partir de 30, los siguientes dos ángulos se obtienen sumando 15 grados a cada uno. Listo. Después de esa suma de 15, cambia el sumando. Ahora sume 30. Una vez. Es decir, 60 más 30 es 90. Vuelva a sumar 30 una segunda vez. Es decir, 2 veces 15 en el orden. 2 veces 30, 2 veces 15, 2 veces 30, 2 veces 15, 2 veces 30, 2 veces 15 y termina en aquel. Puedo probarlo. Ahora vendría a este, le debe sumar 15. Vuelve al 15 otra vez. Para pasar de este a este, vuelve a sumarle 15. Para pasar de este a este, suma 30. Lo va intercambiando. Esos son los ángulos especiales. Si quiere voy a borrar esto para que miremos y me va ayudando usted con la calculadora. Porque van dando cuenta que eso ocurre a la perfección. Así ve. Vamos a llegar hasta cierto lugar. Después lo hace usted. Entonces, los dos primeros de memoria. A este súmele 15, 45 como lo vimos.
ya llevo una vez 15. A este súmele 15, llego a 60. Súmele 30, 90. Súmele 30, 120. Digo ahí. Ahora vuelve a 15. 30. Vuelvo a 15. Sume 15 a 120, 135. Sume 15, 50. Sume 30, 80. Sume 30 y lleva hasta llegar a 360. Su trabajo es, si es 0 grados, ¿cómo lo convierto a radianes? Hágalo. Radianes aquí. Perdón, grados aquí. No, está malo. La unidad que quiero eliminar va abajo siempre. Abajo irían los grados del factor de conversión y arriba la unidad que quiero. Es claro que los grados se cancelan, pero todo número multiplicado por 0 es 0. De ahí viene que 0 grados es igual que 0 radianes. El otro, 30 grados ya lo hicieron. 45. 45. No quiero grados, va abajo, pero el equivalente en grados es los radianes. Se van los grados y me queda pi cuartos. Ese es el pi cuarto que ve aquí, ¿ven? Ese cuadro entonces interpreta de esa forma. ¿A cuánto equivale entonces 90 grados? Pi medio. Usted lo puede convertir, debe convertirlo usted por si acaso quiere practicar. Lo conveniente por el momento es aprenderse todas esas conversiones en los dos sistemas, hasta 360. Más adelante vamos a mostrar otro procedimiento para que no tengan que memorizar al tope. Dicen por allá, miren, 35 grados, ¿a cuánto equivalen radianes? 3 pi cuartos. Todos estos ángulos son especiales en los dos sistemas. Vale la pena hacer un poquito de esfuerzo para que más o menos los maneje, y los vamos a ocupar más adelante. Terminado, la tarea es suya. Ya está hecho ahí, pero complétela. Seguimos trabajo hacia abajo. Venga, pues. Aquí hay una fórmula de longitud de circunferencia y áreas de sectores que no son de este parcial. También se puede calcular áreas de sectores estamos utilizando ángulos. Esta, por si acaso, una tarea de otras clases, acuérdense que también se puede calcular con esto, pero no es para nosotros. No tengo aquí una materia, aquí vienen ejercicios de la guía. Mire, le piden hacer ciertas escrituras que grafique, pero no, yo no voy a explicar, yo hice ejercicio. Ahora, solo quisiera preguntar, ¿cómo convertir esto a radianes? Voy a hablar de un ángulo que tenga grados, minutos y segundos, así ven. ¿Qué pasa si le pidieran? Porque yo puedo preguntar. Me dicen que convierta 10 grados, 20 minutos y 30 segundos a radianes. ¿Cómo puedo hacer eso? Lo primero que necesito es la teoría. Lo que sé es que pi radianes equivale a 180 grados. Eso es lo único que tenemos. No me interesa el resto de lo que ponen en el libro. Con eso es suficiente. Si saben manejar eso, se termina la luz de fuera. Entonces, aquí lo que me permite esto, interpretando mi factor unitario, es pasar de radianes a grados y de grados a radianes. Aquí no dice que me permite pasar de grados, minutos y segundos a radianes. No, solo hay una única unidad. Por lo tanto, este ángulo no se puede pasar a radianes de manera directa. Primero tiene que convertir esto a grados. Eso lo puede hacer con la calculadora de un solo. O lo hace por parte. Una vez que está convertido en grados, permítame. Una vez que está convertido a grados, ahora sí puedo usar este factor de conversión. Ojo con esto. Ojo, ojo, ojo. ¿Cómo convierte a grados? Pues hay que recordar las unidades. Esto lo hace la máquina también de manera directa. Si usted introduce en la calculadora esto, la máquina se lo convierte automáticamente en grados, pero también lo puede hacer por partes. De esto no voy a hablar, este es suyo. Cómo convertirlo con la máquina y también cómo lo haría con proceso manual. No olvide que un grado tiene 60 minutos y que un minuto tiene 60 segundos. Puedo hacer transformaciones o lo hago de manera directa. Pero lo que sí es cierto es que este factor de conversión solo permite grados a radianes y radianes a grados. Nada más. Suyo. Lo dejo ahí. Sigo mi trabajo hacia abajo. Aquí vienen algunos ejercicios para que conviertan. No tiene que hacerlos todos. Solo es los temas que vamos viendo. Y viene algo que sí vamos a necesitar nosotros. ¿Cómo estamos con la hora? Sí, tenemos chance. Escriba ahí funciones trigonométricas de un ángulo.
vamos a entrar a las funciones trigonométricas, de un ángulo respecto a un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Así surgieron originalmente. Pues vamos a seguir esa trayectoria. Funciones trigonométricas de un ángulo que fue lo que dije, ni me acuerdo, de un ángulo Respecto a un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Ahí sí. Entonces, miren, vamos a trabajar. Ya vamos a decir que es, solo voy a dar comentarios. Fíjense que en la historia sí surgieron las funciones trigonométricas. Es decir, que necesitaron la ayuda de Pitágoras, porque sin triángulo rectángulo no hubieran podido hacer esto. Supóngase que este es teta. Está claro que este es agudo, pero también este es agudo. ¿Por qué? Porque estos son suplementarios y ninguno es cero. Como este vale 90, la suma de estos dos da 90. Sabemos que teta y beta, este es el recordatorio del parcial pasado. Seguro que la suma es 90. Y si ninguno es cero de estos, entonces los dos son agudos. Las funciones trigonométricas entonces que vamos a definir nosotros pueden ser en base a este ángulo o aquel, cualquiera de estos dos, porque son agudos ambos. Escriba, pues aparte, definición. Cociente indicado, no, tal vez no definición, así a la carrera, medio platicado. Una función trigonométrica estamos hablando, funciones trigonométricas. Cociente indicado entre los lados de un triángulo rectángulo. Cociente indicado entre los lados de un triángulo rectángulo. Respecto a un ángulo agudo. Ahora sí. Aparte, las funciones trigonométricas son 6. Las funciones trigonométricas son 6. ¿Todos vieron funciones trigonométricas en el colegio? ¿O hay alguien que nunca vio eso? Yo sí no lo vi. Yo no ¿No lo la vi. vio? Excelente. Entonces vamos, pues son 6. Empecemos en el orden como se estudia. Seno, coseno. Sé que en magisterio, que estudió magisterio no vio nada de esto. Y las otras carreras también. Los que vieron esto son los de los técnicos y los bachilleratos, sí. Tangente. Micrófono ahí. Micrófono. Cotangente. Tangente. Secante. Y no tiene que ver con recta secante esto, porque a veces se puede confundir. Va a hablar de recta secante. Nada que ver con recta. Es una función. Y por último, 6, cosecante. Y voy a poner las abreviaturas que se usan. Matemática, recuerden que la matemática es la que usa exquisitamente las abreviaturas. ¿Qué se usa? ¿Cuál es la simbología? Bueno, empecemos por partes, color azul. Para el seno se usa sen o sin. Sen. Déjenme espacio ahí. Es esto que está aquí. ¿Ven? Para el coseno, cos. Se usan las primeras letras. Me falta algo aquí porque las funciones trigonométricas no operan en sola. Necesitan un argumento. La tangente, pues toman las primeras letras. No es tan complicado. La cotangente también. Cot. La secante. Esta es la más complicada porque usan letras nada más cosecante. ¿Eh? Pero las funciones trigonométricas se aplican a ángulos. ¿Estamos? Se aplican a ángulos. Ellas solitas no pueden operar, solo es un nombre, sin sentido. Voy a hacer el triángulo rectángulo para mostrarles eso. Imaginen que el triángulo rectángulo es este. ¿Eh? ¿Cómo le forma esto? Y que este ángulo se llama teta, que es agudo. Pudo haber sido también teta el de arriba. No pasa nada. Y aquí entonces debería poner color negro el ángulo que se aplica. Como es un ángulo agudo, aquí sería, y se lee seno de teta, coseno de teta,
tangente de teta. Lo pongo en otro color para que no olviden nunca esto de que las funciones trigonométricas deben aplicarse a un ángulo siempre. Si solo pone tangente y debería llevar un argumento y no lo pone, vamos a pedacearlo. Porque lo estamos hablando claramente. Si es una función trigonométrica, no solo es el nombre. Es la función aplicada a un ángulo. Por el momento agudo. Más adelante esto va a cambiar. Y aquí salen estas notaciones, ¿no? Borrador. Son estas que están a la izquierda. Lo que pasa es que aquí dice más. Seno de teta, coseno de teta, tangente de teta. No estoy, tangente de teta, cotangente de teta, secante de teta y cosecante de teta. Ok, habíamos dicho que las funciones trigonométricas se definen en base como cocientes. Cocientes son fracciones, en base a los lados de un triángulo. Esos lados, hereda uno de ellos el nombre de Pitágoras, lo que es la hipotenusa. ¿Sí? La hipotenusa. Y los demás ya no se les llama catetos nada más porque se necesita precisión. Lo que sí se debe llamar es la posición que ocupa el lado. Este sería el lado opuesto, que le podemos llamar OP. Opuesto al ángulo que estoy mencionando. Y este sería el lado adyacente. Ya no se utilizan lo de cateto en todo. Puedo poner AD nada más o lo ponen como ellos lo hacen con A de Y. AD es suficiente. Entonces empezaríamos. El seno de un ángulo en base al lado de un triángulo rectángulo, ¿cómo se define? Como la longitud del lado opuesto, porque estas son longitudes, sobre la hipotenusa. Es decir, este lado sobre este lado es el seno. Seno de teta, utiliza estos dos. Este sobre este. El coseno, ¿ven? Lado adyacente sobre hipotenusa, es decir, va para allá, ¿ven? Color azul. El coseno usa estos dos, ¿ven? Miren. Opuesto sobre hipotenusa, seno. Adyacente sobre hipotenusa, coseno. La tangente, aquí lo voy viendo, ¿ven? Es opuesto sobre adyacente. ¿Qué significa eso? Color amarillo son estos dos, ¿ven? Opuesto sobre adyacente, esa es la tangente. Y luego vienen los demás. Para los demás, puedo hacer una pequeña revisión. Mire, ¿y por qué están estas aquí cerquitas, una debajo de la otra? Voy a borrar esto. Ve usted lo que va a ocurrir aquí. Y aquí viene una propiedad de matemática que tiene nombre y apellido. Note usted que aquí han dejado maliciosamente el seno con la cosecante formando columna. El coseno con la secante formando columna. Y la tangente con la cotangente formando columna. Vea usted los resultados a la derecha. Mire lo que dice aquí. Y compare con lo que está aquí. ¿Alguien me dice si ve algo ahí llamativo? Inverso. Inverso. El recíproco. El recíproco. Inverso recíproco. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Y eso está más abajo en unas que se conocen como identidades. Eso significa que Se divide entre uno. El seno y la cosecante son recíprocas, queriendo decir que si usted conoce el valor del seno, solo dele vuelta a la fracción. Lo que es denominador de una es numerador de la otra, solo le da vuelta, ¿no? Está abajo la hipotenusa para arriba. El lado opuesto está en el numerador, va al denominador, solo le da vuelta, pues. Cuando usted habla de fracciones, un recíproco lo que hay que hacer es recíproco. Intercambiar los términos de la fracción, pues. Es decir, que el recíproco de esto sería B sobre A. Pues eso está ocurriendo aquí. Lo mismo está, operan en parejas. Adyacente sobre hipotenusa, coseno. Con esa que se aprenda, también ya sabe la secante. Porque solo dele vuelta a la anterior, hipotenusa sobre adyacente. Aprendas la tangente, opuesto sobre adyacente. Sí, la cotangente es adyacente sobre opuesto. En la práctica, entonces, por eso de 6 funciones trigonométricas, uno los aprende solo 3. ¿Cuáles son? Las primeras que se ven en el orden, estas de la parte de arriba. Porque las otras son recíprocas, solo apréndase cuáles son las recíprocas, quién es recíproca de quién. Y cuando se habla de recíprocas, son mutuamente recíprocas. La recíproca del seno es una cosecante. Y la recíproca de una cosecante es el seno, ida y vuelta. No sé, en un solo sentido. Venga, pero eso está más abajo también. Aquí está, ¿ven? Identidades recíprocas. Va a ir a investigarme qué es una identidad, porque yo no lo he hecho ni lo voy a decir. A leer, averigüeme qué es una identidad en general. Y luego, qué es una identidad trigonométrica. Identidad trigonométrica. Y aquí hay una lista, ¿eh? Identidades recíprocas. Van en parejas. El seno con la cosecante. Póngale si quiere unas marcas ahí. El coseno con la secante. Y la cotangente con la tangente.
No estoy hablando de identidades, pero aquí quiero hablar de esas identidades. Escriba aparte identidades recíprocas. Identidades recíprocas. Permite escribir una función trigonométrica en base a ellas mismas y no en base al lado del triángulo rectángulo. Por si acaso, ¿verdad? Y no en base al lado del triángulo rectángulo. Voy a repetirle. Permite escribirlas en funciones de ellas mismas y no en base a los lados de un triángulo rectángulo. Aparte, las funciones recíprocas se organizan de la siguiente manera. Seno con cosecante. O viceversa. Coseno con secante. Con secante. Y tangente con cotangente. De la siguiente manera. Pongámoslo aquí. Voy a agarrar una de muestra. Y aquí no se usan los inversos. Mire. Todas ellas son fracciones. Arriba va siempre la unidad. Todas ellas en el numerador llevan 1. Es una fracción con numerador 1. Las identidades recíprocas, por si acaso. Y las puede ver, ¿no? Tomo una de muestra. En realidad lo que nos están ofreciendo son ecuaciones en 2 variables. Ojo con esto. Le llaman identidades. Usted me va a decir por qué. A leer. Y son ecuaciones, todas ellas. Y las variables serían el seno es una de teta y la otra es la cosecante. Entonces, la recíproca de un seno es 1 sobre la cosecante. Y al revés, la recíproca de una cosecante, me falta una C, siempre será 1 sobre el seno. Es decir, que si sabe cuál es la recíproca, solo recuerda cómo se escribe. Eso está dicho aquí, ¿ven? Lo mismo, la recíproca de un coseno es la secante, entonces 1 sobre secante. Y la recíproca de un secante es un coseno, 1 sobre coseno. Recíproca de una tangente, una cotangente. Escribe así. De una cotangente, una tangente. Son mutuamente recíprocas. Ecuaciones en varias variables. Venga, pero voy a dar una pequeña interpretación más. Como son ecuaciones, yo puedo despejar de aquí. De esta lista yo puedo sacar más, aunque no es el objetivo todavía. Note usted que esta cosecante está dividiendo en el miembro derecho. La puedo pasar a la izquierda y multiplicando. Se escribiría así, ¿ve? El seno de teta de un ángulo, pues. Se está perdiendo el audio, Lee. Se está perdiendo el audio. Vamos a ver si mejoramos. 1, 2, 3. ¿Cómo vamos? ¿Mejoró? Yo escucho bien. Sí, ahí escucho. Sí, Vamos pues. Entonces, decía que este cosecante está dividiendo. Si despejo, puedo pasar esta cosecante al otro lado multiplicando. Se me daría como seno por cosecante. Entidades trigonométricas. Aprendí por pura casualidad la... Apaga el micrófono. Por cosecante es igual a ¿cuánto? A 1. Este sería otra identidad generada por una recíproca. Es decir, esta lista que está aquí abajo apenas es el inicio, que hay que aprenderla porque de ella podemos construir otras. No es el objetivo todavía, pero tiene que estar atento usted. Es decir, si yo paso esta cosecante para allá sería el seno por la cosecante es 1. Lo mismo aquí. Un coseno por la secante de un ángulo es 1. Una tangente por la cotangente es 1. Un seno por cosecante, que es la anterior, que es la misma, igual a 1. Pase de coseno para allá es 1 y pase de tangente para allá es 1. Eso lo debo recordar siempre para efectos de cálculos o simplificaciones. Entonces, estas son las identidades recíprocas. Ahora las vamos a utilizar. Escriba aparte
valor exacto y aproximado de una función trigonométrica. Valor exacto y aproximado de una función trigonométrica. Empecemos con valor aproximado. Valor aproximado. Ese valor aproximado es uso de calculadora. ¿Sí? Aparte, poseen programas incorporados en el calculador. Programas incorporados en el calculador. Para las 3 primeras. Voy a escribirla tal y como la venimos viendo, aunque el ángulo puede cambiar el nombre. Y no necesariamente debería ser agudo, pero ese es después. Para las 3 primeras. Aparte, es importante estar pendientes del sistema en el que se mide el ángulo teta. Recuerde que teta puede estar en radianes o puede estar en sexagesimal, en grados, pues. En grados, minutos y segundos, incluso sexagesimal. En tal caso, hay que recurrir a los modos adecuados en la calculadora. Pues habrá modos radianes y modo sexagesimal. Eso le toca a usted estar pendiente para cambiar de modo. Y la máquina tiene un montón de modos. Por lo general, el modo, un número 4 está ligado para el sexagesimal. Por lo general. Hay varias formas de llegar a ese modo sexagesimal. Y el modo sexagesimal 5, por lo general, está ligado con los radianes. Ahora, el modo sexagesimal es el que la máquina trae cargado de fábrica. Es decir, cuando usted operó con calculadora de manera usual, es el modo sexagesimal. Y en el cristal líquido, es el cristal que usted tiene para presentarle los caracteres, las máquinas tienen una simbología. Imagínense que este es el cristal de la calculadora. Por aquí acostumbro a poner una D, de degree. Está ligado con el sexagesimal, esa D. O en otras máquinas ponen, en vez de la D, ponen un DEC. De esta forma, pueden ver el cristal de la máquina ustedes. Ya vamos a probarla. Ese sería el sexagesimal. Y el modo radianes, por lo general, aparece en algunas máquinas con una R. En otras aparece con una RAD de radianes. Habrá que ver en los manuales cómo opera la suya. Y aprender cómo trabajar en los modos, cómo pasar de uno al otro. Aunque hay varias formas, repito, de pasar de un modo al otro. Para eso vamos a hacer una prueba nosotros ahorita, hacia la carrera, para que aprendamos un poco. Entonces empecemos a ver cómo andamos. Ejemplo, escribo ahí, es todo. Ejemplo, queremos calcular el seno de 45 grados. Está claro que esto es sexagesimal. Debería estar en este modo o alguna otra forma de presentación que depende de su máquina. La respuesta es ya simplificada. No sé si la máquina suya simplifica raíz de 2 sobre 2. Y las que no simplifica, pues lo va a hacer con un decimal. Entonces escriba seno de 45 para ver si le devuelve uno de esos resultados. O un decimal que me van a ayudar, que es la división de raíz de 2 entre 2. Hay máquinas que no tienen capacidad para manejarlo de manera exacta. ¿Obtuvieron algunos raíz de 2 sobre 2? A mí me da 0.70, Lick. Deme el decimal. ¿Cuánto? 0.70. 0.70. Ese es el tipo de máquina. La máquina, entre menos fuerte sea, porque máquinas máquinas que tienen las capacidades ya vienen con las capacidades. Las actuales, por lo general, casi todas dan valores exactos, pero hay que buscarlas. Normalmente uno cuando compra la máquina se fija, pero claro, usted no sabía que podía ocupar esto, aunque lo va a necesitar.
La recomendación es que más adelantito le va a tocar cambiar de máquina si, con estos decimales para no andar perdido porque va a tener una desventaja. Recuerda que los valores que se piden son los valores exactos y por lo general van a necesitar en toda la carrera esos valores, no solo para esto, para un montón de cosas que tengan que hacer. ¿Estamos? Entonces, algunas van a dar raíz de 2 sobre 2, esas son las que tienen capacidad de darlo exacto, y otras van a dar punto 70. Nosotros en el camino más adelante vamos a aprender cómo hacer a mano ese resultado, cómo obtener el valor exacto manualmente y con ayuda de la máquina, es decir, ayudarle a la máquina para que me dé esto. Si usted ya tiene su máquina que le da esta, ya tiene una ventaja, porque como no se pide que muestre el procedimiento, entonces usted lo hace con la máquina de un solo, pues si lo da así, entonces le va a tocar simplificarlo a usted. Pero vamos a verlo para todo, porque tenemos que ver cómo opera eso. Tengo ese. Ahora, raíz de 2 sobre 2. ¿Y qué pasa si yo pongo seno de pi cuarto, que es 45 grados? Entonces, aquí la máquina tiene que estar en modo sexagesimal para que le dé raíz de 2 sobre 2. Ahora quiero que alguien me divida raíz de 2 entre 2, a ver si da punto 70. Claro, tiene más cifras, porque es un número irracional. Es. Venga. Y el seno de pi cuarto, como 45 y pi cuarto son el mismo ángulo, excepto que está medido en sistemas distintos, debería darme lo mismo. Aquí debería ser raíz de 2 sobre 2. Está claro que ahorita estamos hablando de valor aproximado. Este es el que queremos, ¿no? Lo que pasa es que esta lo de exacta alguna de ellas. Pero como es aproximado, lo puedo dar así, porque ese es el tema. Si es pi cuartos, raíz de 2 sobre... y usted no puso o no autorizó a la máquina a usar radianes, la máquina al igual le va a devolver un número, pero no tiene nada de parecido a punto 70. Vamos a probarlo. 0.01. Sí, da. 0.0. 01 es el número que no da. Déjeme, vaga. Es decir, sin cambiar el modo, ¿verdad? Correcto. Sin cambiar de modo me da 0.01, pero el valor correcto debería ser 0.70 o más cifras, ¿verdad? Eso quiere decir que el error no es de la máquina. La máquina al igual opera y resuelve. El error de repente es el usuario que no hizo cambio de modo. Por favor, vayan a cambiar el modo. Busquen el modo radianes por ahí. Radianes, ese de seno de pi cuarto da 0.70. Es decir, ahora sí, ya pueden entonces ver la diferencia. De eso precisamente quería hablar. Cuando aplique funciones trigonométricas, ande ojo al Cristo si usa calculadora. Porque le va a tocar a usted hacer los cambios de sistema. A sexagesimal los radianes, porque si no la respuesta le van a salir mala. Y no hay ninguna excusa que me diga, mire, es que se me olvidó que estaba en radianes y a mí se me olvidó cambiarlo. No, da igual tiene 0, no se va a salvar. Mucho ojo de aquí en adelante cuando use calculadora para funciones trigonométricas de cualquier tipo. Ojo con el argumento, que es el que va a estar en 2 sistemas. Bueno, terminado pues. Ahí nos vamos a quedar hoy. Aquí tengo las identidades recíprocas que había hablado un poco. Y así puedo calcular más valores aproximados. Agarre la tabla de aproximaciones. Así ve. La tabla de aproximaciones. La tabla de valores especiales en la circunferencia. Y dese una vueltecita por los valores de las funciones trigonométricas. Y aquí quisiera mostrarle, ya adelantarle, por qué son especiales. Fíjense ustedes que una de las condiciones de especialidad de estos ángulos es que las funciones trigonométricas de toda esta lista, no importa el sistema, los valores son exactos. Todos tienen valores exactos. Y la calculadora, si tiene capacidades, le va a devolver valores exactos cuando usted aplique el seno, coseno, la tangente o la cotangente de esto. Todos estos tienen valores trigonométricos exactos. Solo quiero terminar, antes de retirarme, por hoy. Si, aunque yo no tengo ese tipo de calculadora que me tire un valor exacto, si lo pongo en decimales, ¿no estaría malo o sí? Es que ahorita estoy explicando valor aproximado. Después va a aprender a hacer cómo se calcula el valor exacto. Que también lo voy a enseñar. Lo que pasa es que a usted le va a tocar siempre hacerlo manualmente. Le va a tocar hacerlo si es valor exacto. Porque tal si yo pongo un ejercicio allá en el verdadero y falso, por ejemplo, y no aparece ninguna aproximación, sino que aparece estos radianes así. Tiene que hacerlo a mano, manual. ¿Ves después? Por el momento no nada, son valores aproximados. Por ejemplo, ¿qué es lo que iba a decir? Ok, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo quiero calcular la secante de, pongámosle, pi tercios?
esa no trae programa. Porque la que trae el programa solo es el seno, el coseno y la tangente. Entonces, en ese caso, se usan las identidades recíprocas. La recíproca de la secante es el coseno. Entonces, pongo 1, pongo coseno, y aquí debo poner un ángulo. Se lo voy a recordar, que no lo dije ahí abajo. Por ejemplo, si es la secante, y es una característica de estas funciones recíprocas, por el momento, era 1 sobre el coseno de teta, o al revés. La observación es que esas identidades recíprocas, el ángulo que aparece en el miembro izquierdo de la función trigonométrica, es el mismo ángulo que aparece en la función trigonométrica a la derecha. Este no cambia. En realidad este ángulo es inamovible, es el mismo que pongo aquí. No puede poner aquí 30 grados, aquí 40. No. Es decir, la forma de la identidad es esta. Pero el argumento es el único que es cambiable, pero tiene que replicarlo. Ya lo voy a mostrar allá. Es decir, que si yo quiero calcular la secante de pitercio, aquí debe ser coseno de pitercio. Y agarro la calculadora. Con este no puedo usar máquina, pero con este sí. Excepto que voy a hacer una división de 1 entre, ¿cómo es aproximado? 1 sobre coseno de pitercio en el modo radianes. Y la máquina me va a devolver un resultado. Al igual yo obtuve el resultado final. No sé cuánto da, pero lo puede obtener usted. Le voy a mostrar entonces. Si quiere, ¿cuánto da eso? 1 sobre coseno de pitercio. 2. 2. 2. Entonces, pues mire, pongo 2. Es decir, que está exacto. Pues. Ya lo tengo. Y así puedo calcular funciones trigonométricas, valores aproximados de todas estas. Y me van a salir valores bonitos para empezar. Solo quiero mostrarle algo que me olvidó decirle de la lista de identidades recíprocas. Lo que me comentaba ahorita al final. Y es que los argumentos no cambian. Es decir, estas identidades, igual que otras, el argumento a la izquierda y a la derecha es el mismo. No puede ser teta aquí, aquí beta. Si es seno de 50, aquí debe ser cosecante de 50, 20, 20. Todas ellas, el argumento es el mismo, tanto a la izquierda como a la derecha. Esas son las identidades recíprocas, ¿no? Nunca cambió. Y así entonces usted podría calcular cualquier función trigonométrica de un ángulo, su valor aproximado con la calculadora. Recuerden que las que tienen programas directos solo es el seno, el coseno y la tangente. Las demás se encuentran usando recíprocas. Todas ellas. Secante con coseno y la cotangente con tangente. Ahora sí nos quedamos ahí. Entonces nos encontraríamos el miércoles, no mañana. Va a leer esto y avance un poco en lectura. Ya sabe cuáles son los contenidos que estamos viendo. No olvide que estamos aquí. Estaríamos aquí, examen 1, estamos aquí, ¿eh? Ya avanzamos un poco. Estamos en funciones trigonométricas de ángulos. Faltaría entonces, razones trigonométricas de ángulos agudos. Aquí nos quedamos un poquito atrasados porque faltaría el valor exacto. Aquí ya vendríamos con otro tema, ¿no? Sería un tema distinto. Si no nos encontramos mañana, mejor para avanzar un poco y vaya leyendo adelantado. Aunque estemos menos. Vamos a estar mañana un rato. Vamos a estar aunque sea 1 hora. Para que no esté tan abandonado. Vamos a explicar entonces valor exacto de ángulos especiales nada más, de 30, 60 y 45. Y luego vamos a seguir con esta parte de los temas, para avanzar un poco. Ahí nos quedaríamos y al igual le subo el video en la tarde. Buenas noches, nos encontraríamos entonces mañana.